Hola gente, en este video vamos a ver las metaloproteínas, proteínas que incorporan un catión metálico para cumplir su función. Más que nada lo que quiero es que vean la complejidad de los sistemas y cómo se aprovechan las propiedades de los iones metálicos y por qué estos iones metálicos se seleccionan. Para parte de estas propiedades, digamos, del catión metálico y de la proteína, pueden referirse al video anterior. Como les decía, nos referimos a metaloproteínas, a proteínas que contienen cationes metálicos. Estos cationes metálicos forman parte de cofactores. Nos referimos a cofactores a el componente no proteico de una proteína o componente que interacciona con dicha proteína para que cumpla su función. Entre ellos pueden estar efectivamente iones metálicos, de acuerdo, que se requieren para dicha actividad. En particular nos referimos a grupos prostéticos cuando este componente se encuentra enlazado a dicha proteína. Puede ser, por ejemplo, el caso de la hemoglobina, como tenemos aquí en este caso, de acuerdo que el catión metálico se encuentra enlazado mediante enlace coordinado a la proteína. Se denomina holoenzima a la enzima activa que incorpora el catión metálico al grupo prostético, mientras que la apoenzima es la enzima sin el catión metálico. En esto diferenciamos con respecto a lo que vimos en el video anterior, donde en realidad los cationes metálicos interaccionan con la proteína pero no forman parte directa de ella. Siguen siendo cofactores, de acuerdo, porque forman parte de la acción de la proteína, pero no son grupos prostéticos. Un ejemplo de catión como grupo prostético serían los dedos de zinc. En este caso la acción no es catalítica, el zinc no digamos interacciona con ningún sustrato, sino que simplemente lo que hace el zinc es cumplir una función estructural. Estos enlaces, en este caso serían con metionina y con histidina, lo que hace es ordenar, dar estructura a la cadena polipeptídica y permite que se forme esa estructura que es como un dedo que tiene una parte de reconocimiento que después va a interaccionar con el ADN. En cambio, en la anhidrasa carbónica sí tenemos un proceso catalítico. Aquí el zinc, igual que en los dedos de zinc, tiene un entorno de 4 ligandos, en un entorno aproximadamente tetraédrico. Hay que tener en cuenta que en toda esta proteína el entorno no es exactamente simétrico, sino que se dispone más o menos alrededor de esa simetría. Entonces este zinc va a estar coordinado por 1, 2 y 3 aminoácidos de la proteína, pero la cuarta posición está ocupada por una molécula de agua. La función de este zinc en particular es polarizar este enlace de la molécula de agua. Los electrones del oxígeno se desplazan hacia el zinc y entonces el enlace oxígeno-hidrógeno se ve debilitado. Entonces, esta debilitación es lo que permite que al entrar una molécula de CO2, esta pueda interaccionar con la molécula de agua y dar entonces a la formación de un protón, produciendo un entorno más ácido y un anión de bicarbonato. Esta molécula en definitiva cumple dos funciones, regula el pH del medio y además permite, digamos, la solubilización del dióxido de carbono. El hierro es el elemento de transición, el metal de transición más utilizado por parte de los seres vivos y de hecho es el más abundante de ellos. El hierro, sin embargo, presenta dos problemas. Uno, que el hierro es insoluble. El hierro 3 tiene una gran tendencia a precipitar como óxido, por lo tanto no está muy biodisponible. Para aumentar la biodisponibilidad, los seres vivos cuentan con sideróforos, especialmente las bacterias, que permiten solubilizarlo y incorporarlo y después incorporado por los organismos superiores. Por otra parte, el otro problema que tiene el hierro es que es tóxico. El hierro tiene alta tendencia a producir reacciones redox y a producir en particular especies reactivas de oxígeno, las cuales en exceso pueden dar lugar a muerte celular o incluso a procesos cancerígenos.
Entonces no puede ser mantenido libre en los organismos, siempre está acomplejado. En particular, para su transporte se utiliza la transferrina. La transferrina presenta un entorno de coordinación octaédrico, tiene 4 posiciones ocupadas por aminoácidos y la quinta y la sexta están ocupadas por un ligando que actúa como bidentado, que es el carbonato. Fíjense que además el carbonato es muy sensible al pH. El carbonato al pH levemente ácido, por debajo de 7, ya empieza a convertirse en bicarbonato y después posteriormente en ácido carbónico. Entonces esta proteína va a ser muy sensible a cambios de pH. El hierro va a estar acomplejado, se va a acomplejar a pH ligeramente básico y en cambio a pH ligeramente ácido se va a liberar y se va a dar lugar a las distintas proteínas que forman parte de la función de los seres vivos. Una de ellas, y quizás la más conocida, es la mioglobina barra hemoglobina. En esa mioglobina el hierro está coordinada por 4 nitrógenos, 1, 2, 3 y 4 de un grupo porfirínico, ¿de acuerdo? Un grupo hemo. La quinta posición va a ser por una histidina proximal que está asociada a la proteína. Y la última posición va a estar libre y es la que va a poder ser ocupada por el oxígeno. Y aquí podemos ver a pleno la funcionalidad que tiene el hierro. El hierro se presenta como hierro 2 en el caso de la desoximioglobina, sin estar enlazada al oxígeno. Este hierro 2 es más voluminoso que el hierro 3 por tener un electrón más y además es de alto spin. Parte de los electrones están dirigidos hacia los planos donde están los ligandos y por eso aumentan aún más las repulsiones con el plano porfirínico, con el ligando porfirínico. Es por eso que el hierro 2 se desplaza ligeramente hacia abajo, fuera del plano porfirínico. En cambio, el hierro 3 es un ion menos voluminoso. Es por eso que las repulsiones con el plano porfirínico disminuyen y entonces puede entrar en el plano del anillo porfirínico. Entonces se asemeja más a una esfera de coordinación octaédrica perfecta. Esta diferencia de posición es de 0,4 a 0,75 Armstrong y tiene importancia porque también desplaza al resto de la cadena proteínica que va asociada. Ese pequeño movimiento que hay del cation metálico entre la desoxi y la oximioglobina es la que le da a su vez la funcionalidad a la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 unidades de mioglobina o algo parecido a la mioglobina. Hay 2 unidades alfa que son distintas, ligeramente distintas a las beta y que cada una están interrelacionadas entre sí. Ese pequeño movimiento que causa el hierro, que lo podemos ver aquí con la histidina proximal y que va tirando de esta cadena, hace a su vez que ese movimiento se transmita a las otras cadenas, haciendo que las posiciones donde se coordina el oxígeno estén cada vez más disponibles. Así podemos ver que una vez que entra la primera molécula de oxígeno, ya el resto de las siguientes moléculas entran mucho más fácilmente. Es por eso que mientras que la mioglobina muestra un perfil de incorporación de oxígeno donde hay un crecimiento muy rápido con la presión de oxígeno y después, hasta que llega a la saturación. En cambio, la mioglobina el perfil es ligeramente diferente. A bajas presiones de oxígeno se va a incorporar muy poco oxígeno, después aumenta rápidamente y a altas presiones de oxígeno se incorpora mucho oxígeno. Estas serían las condiciones del pulmón, como vemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, en estas condiciones se llena la hemoglobina de oxígeno. Se produce el transporte y solamente a muy bajas concentraciones de oxígeno, por ejemplo en los músculos o en el cerebro, es donde se va a producir la liberación de forma muy selectiva. El hierro también presenta gran importancia en el transporte de electrones. Esta cadena de transporte de electrones es muy importante para el aprovechamiento de la energía
que proporcionan los lípidos, los azúcares, etcétera. Esta energía no se puede liberar descontroladamente como si fuese una hoguera, sino que esa transferencia se debe hacer controlada en pasos de forma que se pueda aprovechar y regular de forma óptima la energía que liberan estos compuestos. Dentro de esta cadena respiratoria hay unas proteínas muy importantes que son los citocromos, que son encargadas de transferir electrones. Entonces, en esos citocromos el hierro va a tener una funcionalidad completamente distinta y para eso va a adaptar sus propiedades. Entonces, las propiedades que se aprovechan del hierro dependen de la proteína y de la funcionalidad que estemos considerando. Por ejemplo, el hierro, en este caso, en los citocromos, va a estar hexacoordinado en todo momento. Esta coordinación se va a formar a partir del anillo porfirínico, 4 posiciones, y aparte 2 posiciones que vienen dadas por aminoácidos de la proteína. Estos aminoácidos, dependiendo de su naturaleza, van a determinar también el potencial de reducción. ¿Por qué? Porque si tenemos ligandos blandos, por ejemplo la metionina, el estado de oxidación más 2, que corresponde a un catión blando, se va a ver favorecido y por lo tanto vamos a tener mayor potencial de reducción. Otra diferencia, el hierro va a estar casi siempre en bajo spin y eso también es lo que va a permitir que esté dentro del plano porfirínico. A su vez, ese bajo spin va a hacer que haya orbitales de vacío, precisamente los que están orientados hacia el anillo porfirínico, y eso va a permitir que haya enlaces pi entre dicho anillo y el hierro y que eso también cumple una función en esa transición, digamos, en esa transición entre estados electrónicos. Además, precisamente por estar metido en este anillo y haber pocas, digamos, reorganizaciones en dicha proteína, tanto electrónicas como estructurales, la energía de activación va a ser pequeña, lo cual va a permitir que estas transiciones se den con rapidez. Bueno, salimos un poco de las metaloproteínas para ir a un pigmento como es la clorofila. Quiero mostrarles otros ejemplos de aplicaciones de los cationes metálicos y además me parece que la clorofila es tan importante que bueno, no se puede saltar. Aparte, quiero mostrarles que muchas veces la función de un metal es precisamente no hacer nada, ser poco reactivo. En este caso la clorofila, ¿por qué se utiliza el magnesio? En realidad se utiliza el magnesio por dos cuestiones. Uno, porque es muy poco reactivo. Entonces, esta molécula que precisamente lo que tiene que hacer es tomar un fotón y simplemente transferir un electrón, no tiene que reaccionar para nada, simplemente tiene que estar ahí y dar estabilidad a la estructura para poder, digamos, captar esa energía lumínica. Y la segunda función que tiene el magnesio es simplemente ser abundante. Se ha visto que clorofilas sustituidas por cationes divalentes equivalentes al magnesio tiene poca diferencia en su actividad, funcionan igualmente bien, pero el magnesio es mucho más abundante, entonces por eso se utiliza el magnesio y no otro catión. Bueno, entonces han visto un par de ejemplos simplemente de cómo los cationes metálicos son aprovechados y cómo a su vez estas propiedades de los cationes metálicos son aprovechadas de forma optimizada y específica para cada proteína. Podríamos poner ejemplos de enzimas con cobre, con molibdeno, cofactores, por ejemplo la cobalamina o la vitamina B12, que también es muy importante, pero creo que lo importante está. Si quieren aumentar el conocimiento en estos temas, pueden cursar la asignatura de Química Bioinorgánica. Natalia Wilke, que es la profesora que da principalmente esta asignatura, tiene un montón de videos en estas cuestiones y después hay algunos temas adicionales que entre ellos biomineralización, que es el próximo tema que vamos a ver, que en esa asignatura la da un servidor. Recuerden que por cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden dejar aquí en YouTube o bien en Moodle. Un saludo.